Muy buenos días, jóvenes. En esta mañana es un privilegio muy grande para mí estar con cada uno de ustedes en esta actividad juvenil aquí en Cúcuta, Colombia. Y espero que las grandes bendiciones de Dios sean sobre cada uno de ustedes. En este encuentro juvenil, en donde tenemos un encuentro con el programa divino, un encuentro con todos los planes divinos correspondientes a este tiempo. Y cuando la juventud se reúne en un encuentro juvenil para buscar las cosas de Dios, Dios mira hacia esa juventud y envía sus bendiciones. Que Dios nos dé sus bendiciones en esta mañana para comprender todo su programa y así tener una parte muy importante en su programa en este tiempo final. Quiero leer en el Evangelio según San Lucas capítulo 20, verso 9 en adelante, y dice: Comenzó Jesús luego a decir al pueblo esta parábola. Un hombre plantó una viña, la arrendó a labradores y se ausentó por mucho tiempo. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que le diesen del fruto de la viña, pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar otro siervo, mas ellos a este también golpeado y afrentado le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar un tercer siervo, mas ellos también a este echaron fuera herido. Entonces el señor de la viña dijo: ¿Qué haré? Enviaré a mi hijo amado. Quizás cuando le vean a él tendrán respeto. Mas los labradores al verle discutían entre sí diciendo: Este es el heredero, venid, matémosle para que la heredad sea nuestra. Y le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué pues les hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Cuando oyeron ellos esto, dijeron: Dios nos libre. Pero él, mirándolos, dijo: ¿Qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Todo el que cayere sobre ella, sobre aquella piedra, será quebrantado, mas sobre quien ella cayere, le desmenuzará. La herencia. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. La herencia. Dios en medio del pueblo hebreo mostró esta herencia en forma sencilla. La mostró en parábolas, en tipos y figuras, en historias de diferentes personas del pueblo hebreo también. Ahora, de la herencia que en esta ocasión estaremos hablando es de la herencia que Dios le dio al ser humano. Allá en la caída en el huerto del Edén, Dios allí le entregó una herencia a su hijo Adán. Pero hubo ciertos problemas allá en el huerto del Edén y el ser humano
tuvo una caída y el diablo se apoderó de la heredad de los hijos de Dios. Pero el título de propiedad de esa herencia regresó a las manos de Dios. El ser humano antes de la caída podía continuar viviendo por toda la eternidad, porque eso estaba en la herencia que Dios le había dado al ser humano. El ser humano también era dueño y señor y rey sobre toda la tierra. Y Dios, el rey del universo. El ser humano podía hablar la palabra y toda la naturaleza, toda la creación le obedecía. Podía hablarle a los árboles y no tenía que hacer como hoy en día el ser humano tiene que hacer, que quiere arrancar un árbol de aquí para llevarlo a otro lugar y tiene que usar un equipo. El ser humano podía hablar la palabra y decirle, pásate de aquí allá, y se pasaría. Como dijo el Señor Jesucristo, si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada será imposible. El Señor Jesucristo tenía esa clase de fe, y el Señor Jesucristo, por cuanto vino no por la línea caída, sino que vino por creación divina, Él tenía ese poder, esa autoridad, y aún podía caminar sobre las aguas cuando Él deseaba caminar. Él podía decirle a la tempestad, enmudece, y la tempestad desaparecía. Él podía hablarle a toda la creación, a todo lo que fue creado, y toda la creación le obedecía. Tenemos el ejemplo de los panes y los peces. Le habló a la creación, dio gracias, y la creación se multiplicó, porque Él no estaba caído. El Señor Jesucristo es un ejemplo vivo de lo que es un hijo de Dios fuera de la condición caída. Así es que el ser humano allá en el principio estaba así, en esa condición en que estaba el Señor Jesucristo. El ser humano tenía derecho a la vida eterna, pero luego de la caída el ser humano perdió todos esos derechos. Le fueron confiscados, cancelados, y perdió el título de propiedad. Dios le había entregado el título de propiedad, pero cuando cayó, Dios tomó nuevamente el título de propiedad para que no cayera en las manos del diablo. El diablo tomó la herencia de los hijos de Dios, tomó esta tierra, tomó todo lo que fue creado en esta tierra, pero lo tomó en una forma incorrecta. Fue más bien un robo. Por eso él vino a robar, le robó la herencia a los hijos de Dios, pero no le pudo robar el título de propiedad. Por eso fue que Dios tomó al ser humano allá cuando estaba en el huerto del Edén, luego de caído, y lo sacó fuera del huerto del Edén, para que no alargara su mano y tomara del árbol de la vida y comiera y viviera eternamente, porque ahí corría peligro ese título de propiedad, corría peligro toda la herencia de los hijos de Dios. Así es que Dios sacó al ser humano del huerto del Edén y lo colocó fuera para que trabajara en la tierra y con el sudor de su frente se llevara a cabo la vida del ser humano, su forma de vivir, su forma de alimentación, todas estas cosas, luchando aquí en la tierra. La tierra se negaría a darle su alimento, pero el hombre lucharía, trabajaría, y entonces produciría la tierra árboles, produciría alimentos para todos los seres humanos.
Ahora el ser humano luego de la caída lo que ha hecho es luchar aquí en la tierra para sobrevivir. Porque el diablo que no ama al ser humano, porque el ser humano está a un nivel más alto que el diablo ha querido destruir la creación divina, el diablo ha querido destruir al ser humano. Y él trató de tomar el título de propiedad para hacer que su civilización viviera eternamente y fuera anulado todo el programa divino. Pero él no logró tomar el título de propiedad. Por lo tanto, el diablo ni los hijos del diablo son los herederos de la creación, sino que esta herencia, la cual es dada por Dios, porque Dios es el dueño de toda la creación, esta herencia corresponde a los hijos de Dios. Por eso San Pablo en Romanos dice en el capítulo 8, versos 16 y 17, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Ahora aquí podemos ver un cuadro claro de la herencia y de los herederos de Dios. Hay una herencia y también hay unos herederos que viven en esta tierra, cada uno en el tiempo que le corresponde, lo cual son los hijos de Dios que han estado pasando por este planeta Tierra. Ahora, para estos herederos, Dios ha estado llevando a cabo un programa divino a través de las edades y de las dispensaciones. Y encontramos que en medio del pueblo hebreo, Dios reflejó ese programa. Por ejemplo, tenemos esta parábola del Señor en donde Él dice que colocó una viña aquí en la tierra y la arrendó a obreros y luego envió cada cierto tiempo siervos para recibir del fruto, pero los apedreaban y los enviaban vacíos. Encontramos que en la primera dispensación bajo la ley, Dios envió diferentes profetas mensajeros y a unos perseguían, a unos apedreaban, a unos mataban y así por el estilo. Y luego al final envió a su Hijo, al Señor Jesucristo, y a este cuando lo vieron y vieron que era la persona que el pueblo deseaba, los líderes dijeron: este es el heredero. Si lo dejamos, todo el pueblo se va a ir tras él. Lo mejor es matarlo y nos quedamos con la herencia. Ellos pensaban en una forma egoísta. Ellos pensaban que la iglesia hebrea bajo la dispensación de la ley les pertenecía a ellos, cuando le pertenece a Dios. Y ellos pensaban: este es el heredero, se va a quedar con todo el pueblo, se va a quedar con todos los que creen en la primera dispensación. Y dijeron: lo mejor es matarlo y nos quedamos con la herencia, porque este es el heredero. Y lo mataron en la cruz del Calvario. Ahora vean que el heredero es nada menos que el Hijo del Hombre en su venida. El heredero es el cumplimiento de la venida de Cristo. El heredero es el que viene ungido con el Espíritu del Señor para cumplir las promesas mesiánicas para el tiempo correspondiente en que se cumple la venida del Señor. Ahora encontramos que luego de la dispensación de la ley, donde pasaron 7 etapas o edades de la iglesia hebrea y luego la venida del Señor, luego comenzó más adelante la segunda dispensación,
en donde también han pasado 7 etapas o edades de la iglesia gentil, en donde Él envió siervos, obreros, mensajeros, 7 ángeles mensajeros en medio del pueblo de la iglesia. Pero podemos ver que a unos mataron. A San Pablo lo decapitaron. Y así por el estilo, a unos mataron, a unos persiguieron, y así han pasado 7 etapas o edades de la iglesia gentil. Y nos encontramos en este tiempo final, en el tiempo de las promesas de la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles para llamar y juntar a todos los escogidos con el mensaje de gran voz de trompeta o de trompeta final. Nos encontramos en el tiempo en que la herencia tiene que ser dada, entregada a los herederos, a los hijos de Dios. Y para esto se requiere el cumplimiento de las promesas divinas correspondientes al tiempo final, cuando ya las edades de la iglesia gentil han concluido, y corresponden las promesas de la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles para llevar a cabo el recogimiento. ¿Por qué? Porque el heredero tiene que llevar a cabo la obra en donde él reclama su herencia. Ahora encontramos que en el cielo se pidió que se presentara una persona digna de tomar ese libro que está en la mano del que está sentado en el trono allá en el cielo. Y esto lo encontramos en Apocalipsis capítulo 5, y quiero leer aquí, dice: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un librito escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Este librito es el título de propiedad, es el libro de la redención. Adán lo perdió allá en la caída y pasó a la mano de Dios, a la mano derecha de Dios, y lo encontramos ahí hasta este tiempo final, en donde se pide que venga uno para tomar ese librito. La raza humana no podrá regresar a su herencia, no podrá regresar a la vida eterna, a la felicidad eterna, a un cuerpo eterno y a todo lo eterno, lo cual es la herencia del ser humano, de los hijos de Dios, a menos que no posea este librito, este título de propiedad. A menos que este título de propiedad no le sea restaurado a la raza humana, la raza humana continuará naciendo, viviendo y muriendo. Pero ese ciclo de nacer, vivir y morir se detendrá para todos los herederos que recibirán el título de propiedad del libro de la redención, y entonces viviremos eternamente, porque habremos regresado a nuestra herencia. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. O sea, los 7 ángeles mensajeros, que son 7 espíritus de ángeles mensajeros enviados en carne humana. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro,
los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que están en ellos, que hay en ellos, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Y luego de esto se lleva a cabo la apertura de los 7 sellos. Ahora, aquí encontramos este título de propiedad, esta escritura de la herencia de los hijos de Dios. Aquí encontramos todo lo que redimió el Cordero con su sangre preciosa. Encontramos que este libro es tan importante que en el cielo ni en la tierra se encontró ninguno digno hasta que apareció el Señor Jesucristo, que es el Cordero de Dios y también el León de la tribu de Judá. Cuando Juan miró y vio al Señor Jesucristo, y él lo conocía como el Cordero de Dios, pero el anciano dijo que era el León de la tribu de Judá, porque el anciano lo conocía como León de la tribu de Judá en su nuevo ministerio para la segunda venida del Hijo del Hombre. Así es que encontramos que el Señor, el León de la tribu de Judá, toma ese libro y abre esos sellos en el cielo, hace sus reclamos en el cielo, en la Corte Suprema, y luego que se lleva a cabo en el cielo este gran evento, en Apocalipsis capítulo 10, encontramos al Señor Jesucristo, al Cordero de Dios, al León de la tribu de Judá, descendiendo como el ángel fuerte, envuelto en una nube. Y dice: vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza. Ahora encontramos que el arco iris estaba alrededor del trono, en donde estaba ese librito en la mano del que estaba sentado en el trono. Pero este librito, al ser tomado por el Señor y traerlo a la tierra, podemos ver que también el arco iris viene también, porque el arco iris es el pacto divino. Así es que donde está ese librito, ahí está el pacto divino, el pacto para vivir eternamente, un pacto eterno. Y el arco iris alrededor de su cabeza, él es el ángel del pacto, y su rostro era como el sol. A los que temen mi nombre nacerá el sol de justicia, la segunda venida del Señor. Dice Malaquías capítulo 4, verso 1. Y dice que en sus alas traerá salud. La segunda venida del Señor con sus ángeles. Esas son las alas del sol de justicia. Y sus pies como columnas de fuego. Representa el juicio divino, el cual estará en el ministerio de Moisés
y de Elías. Tenía en su mano un librito abierto, el título de propiedad, el librito que tomó en el cielo y lo abrió allá en el cielo. Ese es el libro de la redención, en donde cada uno de nosotros tenemos nuestro nombre escrito. Tenía y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Y clamó a gran voz como ruge un león, porque está en su ministerio como león de la tribu de Judá. Y clamó a gran voz porque es el mensaje de gran voz de trompeta. Ese clamor es el mensaje final del Señor Jesucristo. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Aquí podemos ver que en el clamor o mensaje del Señor Jesucristo, 7 truenos emiten sus voces. El mensaje de los 7 truenos es el mensaje del Señor Jesucristo en este tiempo final. Es el mensaje de la segunda venida del Señor Jesucristo como león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores. Es el mensaje que Él lo revela en su segunda venida. Es el mensaje del Evangelio del Reino. Es el mensaje de la trompeta final, revelando a los escogidos de Dios la venida del Señor, revelándolo como Rey de reyes y Señor de señores, como el león de la tribu de Judá, como hijo de David. Así es presentado en el mensaje de los 7 truenos, en el mensaje del Evangelio del Reino. Sigue diciendo, cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. En el tiempo de Juan no fue permitido escribir lo que los truenos hablaron, porque no era el tiempo para el pueblo conocer ese gran misterio que estos truenos estarían revelando al pueblo. No era el tiempo para ser revelada la segunda venida del Señor como león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores, porque aquel tiempo era para dar a conocer al Señor Jesucristo como el Cordero de Dios durante las 7 etapas o edades de la iglesia gentil. Luego de terminadas las 7 etapas o edades de la iglesia gentil, entonces el gran misterio que los 7 truenos contienen es dado a conocer a todos los hijos de Dios, a los escogidos. Es dado a conocer el gran misterio de la segunda venida del Señor como el león de la tribu de Judá, con ese título de propiedad o librito abierto en su mano, sin el cual ninguna persona puede regresar a la vida eterna, sin el cual ninguna persona puede ser restaurada a la herencia divina. Ahora, sabiendo que tenemos una herencia, que hay una herencia divina, se requiere entonces el título de propiedad de esa herencia. Ahora aquí, en este pasaje que estamos leyendo, sigue diciendo, y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. El tiempo no sería más. El tiempo de las 7 edades de la iglesia gentil ha terminado. Estamos en una edad eterna, y por eso los escogidos son llamados con el mensaje de los 7 truenos, que es el mensaje de gran voz de trompeta, para subir a la edad eterna de la piedra angular, que es la edad que coloca a los escogidos con la eternidad. Ahí es que los escogidos pasan
a la eternidad. En ninguna de las 7 etapas o edades de la iglesia gentil los escogidos pudieron pasar a la vida eterna con cuerpos eternos, sino que tuvieron que morir y pasar al cuerpo teofánico y descansar en el paraíso hasta este tiempo final, en donde ellos escuchan la voz del Hijo de Dios, la voz del Hijo del Hombre, así como cada uno de nosotros también la escuchamos, para ellos poder regresar a la vida eterna con un cuerpo eterno. Ellos también reciben ese mensaje, ellos también reciben ese mensaje del título de propiedad. Ahora, continuamos leyendo aquí. Sigue diciendo, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. El misterio de las 7 etapas de la iglesia gentil, ese misterio que se corrió durante esas etapas, el cual no era conocido durante esos tiempos, fue revelado por el séptimo ángel mensajero con su mensaje cuando él fue enviado con ese mensaje divino en medio del pueblo. Y entonces el pueblo supo que hubo 7 etapas o edades de la iglesia gentil, y supo también el nombre de cada uno de los 7 mensajeros, de los cuales William Marion Branham fue el 7º mensajero. Luego encontramos que hubo una brecha entre la 7ª y 8ª edad. En esa brecha él ministró y preparó un pueblo para recibir la segunda venida del Señor, para recibir al Hijo del Hombre en su venida. Así como Juan también preparó un pueblo para recibir la primera venida del Hijo del Hombre. Fue fuera de la 7ª edad de la iglesia hebrea que Juan preparó ese pueblo, y también el 7º mensajero de la iglesia gentil preparó ese pueblo fuera de la 7ª edad de la iglesia gentil. Ahora, no todos los que siguieron y creyeron en Juan recibieron al Mesías en su venida y lo siguieron, sino una parte de los discípulos de Juan. Y así también en este tiempo final, una parte de los discípulos del 7º mensajero recibe al Señor en su segunda venida con sus ángeles, recibe la segunda venida del Hijo del Hombre manifestada en el tiempo final para recibir la herencia que les corresponde. Ahora todo esto el Señor Jesucristo lo lleva a cabo en este tiempo final conforme a su programa, el cual está encerrado en el gran misterio del 7º sello, que es la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles para llamar y juntar a todos los escogidos. Este gran misterio de la segunda venida del Hijo del Hombre fue escondido de los sabios, de los entendidos, de los teólogos, de los doctores en divinidad, así como fue escondido el gran misterio de la primera venida del Señor de los grandes maestros del pueblo hebreo, porque Dios no quería que fuese interrumpido esta gran labor que se llevaría a cabo bajo la apertura del 7º sello, o sea, de la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles en este tiempo final. Ahora, en la segunda venida del Hijo del Hombre, el título de propiedad le es restaurado a cada hijo de Dios. Le es restaurado a la raza humana representada en los hijos de Dios el título de propiedad o libro de la redención, para regresar a la vida eterna, para regresar a la herencia que el ser humano, que los hijos de Dios perdieron en la caída. Por esa causa tenemos profecías bíblicas que hablan de un tiempo en donde habrá sobre la tierra un ministerio que podrá crear
cuantas plagas desee crear y traer sobre la tierra, o sea, para traer el juicio divino sobre el reino de los gentiles. Pero también podrá crear por la palabra hablada, podrá hacer que acontezcan el cumplimiento de las promesas divinas cuando sean habladas esas palabras divinas correspondientes al tiempo final. ¿Y de dónde sacará esas palabras divinas que tienen que ser habladas para que se cumplan las profecías bíblicas? Todo eso estará escondido en ese librito, porque es el libro de la redención, es el título de propiedad. Y ahora continuemos viendo y entendiendo lo que todo esto significa. No hay herencia para heredar sin el título de propiedad de esa herencia. Ninguna persona puede reclamar que tal propiedad, terreno o casa, sea de él, a menos que no tenga un título de propiedad, una escritura en donde aparezca su nombre como dueño de esa propiedad o como heredero de esa propiedad que era de su papá o de su mamá y que su heredero es fulano de tal. Así es que para nuestra herencia se requiere tener el título de propiedad. Y hemos visto ese título de propiedad en la mano del que está sentado en el trono, y luego lo vimos tomado por el Cordero, el Señor Jesucristo, luego que terminó su obra de intercesión allá en el trono del Padre, allá en el trono de intercesión. Lo encontramos luego como león de la tribu de Judá, tomando ese libro y abriendo esos sellos. Pero es el mismo Cordero de Dios, es el mismo Señor Jesucristo, el cual ha comenzado una nueva labor para su segunda venida. Ahora, luego que todo esto acontece, dice: la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Ahora vean que este librito nadie lo podía tomar en el cielo, nadie lo podía ni siquiera mirar hasta que apareció el Cordero de Dios, el león de la tribu de Judá, el Señor Jesucristo, el único digno de mirar, tomar y abrir ese libro sellado con 7 sellos. Pero ahora, cuando desciende el Señor Jesucristo en su segunda venida con ese librito abierto en su mano, encontramos que le aparece aquí a Juan, el discípulo amado, que es tipo y figura del ángel mensajero del Señor Jesucristo, el cual en el tiempo final es la cabeza del grupo de escogidos del tiempo final y de la edad de la piedra angular. Y aquí les he dicho a Juan en tipo y figura del ángel mensajero del Señor Jesucristo: ve y pídele que te dé ese librito que él tiene en su mano abierto, porque es el título de propiedad de los cielos y de la tierra. Y ese título de propiedad es restaurado a la raza humana, para que la raza humana, los hijos de Dios, los escogidos, puedan regresar a la casa de nuestro Padre Celestial, puedan regresar a su herencia. Y la herencia que Dios le dio a sus hijos pueda ser restaurada a cada hijo de Dios. Esto fue representado también en el año del jubileo, en donde se tocaba la trompeta en el año del jubileo, que era el año 50, y se proclamaba libertad en toda la tierra. La libertad de los hijos de Dios fue representada allá. Los hijos del pueblo hebreo que estaban en esclavitud, los que eran esclavos, quedaban libres en ese tiempo. Los que habían perdido su propiedad, su herencia, la recibían restaurada
en ese tiempo, y todo esto porque Dios estableció esa ley divina en medio del pueblo hebreo, la cual estaba representando la ley divina que se manifestaría en el tiempo final para la restauración de los hijos de Dios a su herencia, a su propiedad, a la vida eterna. Ahora, vean ustedes que surgía un mensaje proclamando libertad en toda la tierra, surgía una trompeta sonando y anunciando el día de la expiación y año del jubileo, proclamando que había entrado ese momento de libertad para todos los hijos de Dios. Así es que el que entendía el mensaje de esa trompeta, el que sabía que esa era la trompeta del año del jubileo, entendía su mensaje de libertad, quedaba libre y podía reclamar su propiedad en ese momento. Y se anunciaba por toda la tierra el mensaje de libertad. Se anunciaba por toda la tierra libertad. Y cada persona hacía su reclamo. Ahora encontramos aquí que en este tiempo en que el ángel fuerte desciende del cielo con ese librito abierto en su mano y le es pedido ese librito que tiene abierto, le es pedido, ese es el ciclo divino del año del jubileo actualizado. Es el ciclo divino en donde la trompeta del año del jubileo actualizada, todos los escogidos la escuchan. Esa es la gran voz de trompeta o trompeta final. Es el tiempo en que se proclama libertad en toda la tierra, porque se ha llegado al tiempo del año del jubileo actualizado. Se ha llegado al tiempo en que los hijos de Dios se regresarán a su herencia, a su propiedad y a la casa de su familia, a la casa de nuestro Padre Celestial. En el año del jubileo cada uno regresaba a su familia y a su propiedad, a su herencia. Y nosotros, siendo familia de Dios, descendientes de Dios, regresaremos a nuestro Padre Celestial, como dijo el Señor Jesucristo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no, yo lo hubiera dicho antes, pero hay muchas moradas. Voy pues a preparar un lugar para vosotros, y si me fuere a preparar el lugar, vendré otra vez, su segunda venida, y os tomaré a mí mismo, porque somos el cuerpo místico del Señor Jesucristo. Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ahora, vamos a ver cómo se desarrolla todo esto. Ve y toma el librito de la mano, el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel, diciéndole que me diese el librito, y él me dijo, toma y cómelo, te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Aquí podemos ver al ángel mensajero de la edad de la piedra angular, representado en Juan el discípulo amado, tomando ese librito abierto, el título de propiedad de toda la creación, de mano del Señor Jesucristo en su venida. Ahora ven ustedes que solamente él vio al ángel fuerte descendiendo del cielo, pero él está representando al ángel mensajero de la edad de la piedra angular y a todos los escogidos de la edad de la piedra angular en ese momento, porque Juan representó
a todo el cuerpo místico del Señor, pasando por las diferentes edades hasta este tiempo final. Y en cada uno de los mensajeros de cada edad está representado el pueblo, los escogidos de cada edad. Eso significa que la bendición que recibe el ángel mensajero de una edad pasa a todos los escogidos de esa edad. El mensaje que les recibe pasa a todos los escogidos de esa edad. Las bendiciones que él recibe pasan a todos los escogidos de esa edad cuando él les da el mensaje que él ha recibido. Y lo que él hereda, lo heredan los escogidos de esa edad. Y para nosotros en este tiempo final, eso significa más de lo que significó para ellos en las edades del pasado. Ahora vamos a ver, porque estamos viviendo en el tiempo más grande y glorioso de todos los tiempos, el tiempo en que el título de propiedad que perdió Adán allá en la caída y que por miles de años, 6.000 años aproximadamente, se mantuvo en la mano de Dios, del que está sentado en el trono, pero que al final del tiempo, en el fin del siglo, es tomado por el Señor Jesucristo y traído a la tierra y entregado a un hombre, a un ángel mensajero. Ese título de propiedad, la palabra, no era un libro literal como podemos ver el que les recibe, sino la palabra, como aconteció con profetas en el Antiguo Testamento, en donde encontramos que ellos recibieron también la palabra y se la comieron. Ezequiel capítulo 2. En Ezequiel capítulo 2 encontramos algo similar. Ezequiel capítulo 2, versos 8 al 9. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Y miré, y he aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro, y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y había escritas en él endechas y lamentaciones y ayes. Me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Ahora vean que le da ese rollo a la palabra, porque Dios dijo en Deuteronomios que Él haría esto. Vamos a ver en Deuteronomios para que tengamos, a medida que vamos avanzando, tengamos un cuadro claro de estas cosas. Deuteronomios capítulo 18, verso 15 en adelante dice: profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis. A quien único Dios dice que escuchen es al profeta que Dios envía en cada edad o en cada dispensación, porque es en el único que hay palabras de vida eterna. Ahora veamos a ver, porque todos dicen que tienen la palabra de Dios y hablan la palabra de Dios. Vamos a ver quién realmente es que el que habla la palabra de Dios y tiene la palabra de Dios en su boca. Dice,
A él oiréis, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, como Moisés, y pondré mis palabras en su boca. En boca de quien Dios pone su palabra, las palabras que tienen que ser habladas para cada tiempo, en la boca del profeta que Dios envía para cada edad o para cada dispensación. Si lo envía para una edad, es un mensaje que gira todo alrededor del mensaje de esa dispensación. Pero si es un mensajero o profeta dispensacional, lo envía con un mensaje dispensacional, el cual no ha sido predicado en otro tiempo o en otras dispensaciones, sino que las otras dispensaciones y los otros mensajes contienen en tipo y figura lo que el nuevo mensaje trae al pueblo en boca del mensajero que Dios envía. Ahora dice: profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Y en otras versiones dice: yo le desarraigaré del pueblo. Ahora, por esa causa, aquí encontramos que al profeta Ezequiel le están siendo colocadas las palabras divinas en su boca en la forma de un rollo. Pero si cualquier persona hubiera estado allí en ese momento, no iba a haber ningún rollo, porque no es un rollo literal, más bien es en otra dimensión en donde él está viendo todas estas cosas y en donde se puede comer un rollo escrito. Antes no se escribía como se escribe hoy en día en un libro. Los libros no eran antes en esta forma, sino que eran un rollo, un pergamino, y así escribían en ese tiempo. Por eso está representado todo en la forma de un rollo. Y sigue diciendo, vean ustedes, y ve, come este rollo, y ve y habla a la casa de Israel. Ningún profeta puede tener un mensaje si no recibe primero esa palabra, ese mensaje profético, y se lo come y luego lo predica. Ahora estamos leyendo esto porque el ángel mensajero del Señor Jesucristo en el tiempo final recibe ese libro que fue sellado con 7 sellos y lo recibe ya abierto, como Ezequiel recibió aquí este rollo, este libro abierto, lo vio escrito por dentro y por fuera, y se lo come para luego profetizar. Y acá en Apocalipsis capítulo 10 es dicho: come este libro, tómalo, cómetelo, te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Y luego les he dicho, luego de comerlo, es necesario que profetices otra vez. No puede ser otra persona sino un profeta. Y si es un mensaje para el tiempo final, el mensaje profético del fin del tiempo, pues tiene que ser el profeta mensajero del fin del tiempo el que se come ese librito para luego profetizar sobre muchos pueblos, naciones y lenguas. Ahora aquí tenemos un ejemplo muy hermoso en Ezequiel. El ministerio profético de Ezequiel estaba basado en lo que él se comió. Él se comió un libro, él se comía esa palabra de Dios que Dios le daba, y entonces podía profetizar. Porque Dios estaba colocando su palabra, ¿dónde? En la boca de su profeta. Ahora él dice: y abrí mi boca,
y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí, y fue en mi boca dulce como la miel. ¿Ve usted? Como acontece en Apocalipsis capítulo 10. Luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras. Ahora, esto se repite acá en Apocalipsis con el ángel mensajero de la edad de la piedra angular, el cual en el tiempo final recibe ese título de propiedad, ese librito abierto, y entonces tiene el mensaje profético para todas las naciones, para todos los pueblos, para todas las lenguas, para todas las personas, para los escogidos, para los no escogidos, para todo ser humano que vive en esta tierra, porque ha recibido el título de propiedad y se lo ha comido, y luego le da ese título de propiedad a todos los escogidos cuando le da el mensaje de la gran voz de trompeta, el mensaje del evangelio del reino. Y cuando usted espiritualmente se come ese mensaje, esa palabra, usted se está comiendo el título de propiedad que fue abierto en el cielo para tener derecho a la restauración del ser humano, tener derecho al regreso a la casa de nuestro Padre Celestial, tener sus derechos restaurados a la vida eterna, a la felicidad eterna, a la juventud eterna, al cuerpo eterno, tener los derechos a la herencia todos restaurados. Y por eso un grupo de personas que viven en esta tierra recibirán una transformación de sus cuerpos y tendrán un cuerpo eterno, porque le es restaurado el título de propiedad de su herencia, porque somos herederos de Dios. Ahora, en esta herencia tenemos la vida eterna, la felicidad eterna, el cuerpo eterno, todo lo eterno y todo lo que Dios ha creado. Por eso Él dijo, los mansos heredarán la tierra o recibirán la tierra por heredad. Es esta herencia de la cual hemos estado hablando, la que le da derecho a los hijos de Dios a tener, a recibir esta tierra por heredad, en el tiempo en que ese título de propiedad que contiene la herencia, es abierto y traído a la tierra y restaurado a la raza humana. Ahora, hemos visto cómo todo esto acontece y se cumple así aquella palabra del Señor Jesucristo, parábola de San Mateo, capítulo 24, verso 45 en adelante. Si leemos el verso 44, también nos da un cuadro claro de lo que esto significa. Dice, por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que le dé el alimento a tiempo? En la primera edad, San Pablo le dio el alimento espiritual a tiempo a los hijos de Dios en la casa de Dios, que es la iglesia del Señor Jesucristo. Esa es la casa del Señor Jesucristo, la casa de Dios. Es el templo del Señor Jesucristo. En la segunda edad, el segundo mensajero le dio el alimento a tiempo, pero
ni en la primera edad, ni en la segunda edad se cumplió la segunda venida del Hijo del Hombre. Por lo tanto, aunque ellos le dieron el alimento a tiempo, ellos no tuvieron esa bienaventuranza de recibir al Hijo del Hombre en su venida. Luego así aconteció con la tercera edad y el tercer mensajero, con la cuarta edad y el cuarto mensajero, con la quinta edad y el quinto mensajero, con la sexta edad y el sexto mensajero, con la séptima edad y el séptimo mensajero también aconteció así. En el tiempo de ellos no se cumplió plenamente la segunda venida del Señor, la venida del Hijo del Hombre, la venida del séptimo sello, que es la venida del Señor. Por lo tanto, solamente restaba la edad de la piedra angular. La edad de la piedra angular es la edad que le da el alimento espiritual a tiempo, que le da el alimento espiritual que corresponde a la edad de la piedra angular, y le da el maná escondido. El maná escondido es el mensaje que fue escondido de otras edades y otras dispensaciones. Ese maná escondido, ese mensaje escondido, es el mensaje del Evangelio del Reino, el cual no fue predicado, no fue dado en las edades o dispensaciones pasadas al pueblo como alimento espiritual. Es el mensaje de la trompeta final, de la gran voz de trompeta, la cual no sonó en las edades pasadas porque estaba reservada esa bendición para este tiempo final, para llamar y juntar a todos los escogidos del tiempo final. Y en este tiempo de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, el siervo fiel y prudente es el ángel mensajero que se encuentra en la tierra en el tiempo de la segunda venida del Señor al monte de Sión, que es el cuerpo místico del Señor Jesucristo, porque vendrá a Sión el libertador. Dice Isaías capítulo 59, verso 20, y también San Pablo en los Romanos capítulo 11, verso 26. Ahora, siendo el tiempo de la edad de la piedra angular, es el tiempo de la venida del Hijo del Hombre a su templo espiritual. La edad de la piedra angular también fue representada en el lugar santísimo del templo que hizo Moisés y el templo que hizo Salomón. Por eso allí estaban los dos querubines de gloria sobre el propiciatorio, que representan el ministerio de Moisés, y Elías en el templo espiritual del Señor Jesucristo. Así es que, estando viviendo nosotros en el tiempo de la edad de la piedra angular, en el tiempo del lugar santísimo del templo espiritual del Señor Jesucristo, estamos viviendo en el tiempo en que les está siendo dado el alimento espiritual a tiempo a todos los escogidos. Y hay una bendición muy grande para el mensajero, siervo fiel y prudente, que le da este alimento a tiempo, en el tiempo en que el Hijo del Hombre viene conforme a su promesa. Ahora ven ustedes, sigue diciendo: bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya siendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Por eso en Apocalipsis capítulo 10, que es la segunda venida del Hijo del Hombre, dice: bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya siendo así. Es en la venida del Señor, conforme a Apocalipsis 10, que se cumple esta promesa. Él viene en su segunda venida. ¿Y con quién es que se encuentra? ¿Con quién se encuentra? Con el ángel mensajero que le está dando el alimento a tiempo a los escogidos. Les está dando
el mensaje de la gran voz de trompeta, el mensaje de la trompeta final, el maná escondido que en otros tiempos no fue dado para alimentar a los hijos de Dios. Y entonces dice: bienaventurado aquel siervo, sobre todos sus bienes le pondrá. Por eso le he dicho: ve al ángel que tiene el librito abierto en su mano y pídele ese librito. Y dice: y fui al ángel y le pedí ese librito, y él me dijo: tómalo, cómelo, amargará tu vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Y cuando lo hube comido, amargó mi vientre, pero en mi boca fue dulce como la miel. Es dulce la palabra, porque ¿qué cosa hay más dulce que la miel? La palabra de Dios. Y el profeta Ezequiel dice, cuando se comió ese rollo, dijo: y fue dulce en mi boca, en mi paladar. Y acá también dice: será dulce en tu boca. Y cuando lo hube comido, fue dulce en mi boca. No hay cosa más dulce en la boca que la palabra de Dios para ser hablada. No hay cosa más dulce, no hay palabra más importante para ser hablada y más dulce que la palabra de Dios, el mensaje de Dios para el tiempo correspondiente. Y luego que lo hube comido, entonces ahí es que está la misión. Es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones y lenguas. Ahora, un ministerio profético para muchos pueblos, naciones y lenguas es el ministerio profético prometido también en Apocalipsis capítulo 11, que es el ministerio de los dos olivos, de los dos ungidos. Este es el ministerio de Moisés y Elías, y este es el ministerio que recibe el ángel mensajero del Señor Jesucristo, el siervo fiel y prudente, para profetizar sobre muchos pueblos, naciones y lenguas, porque no pueden estar en la tierra dos profetas mayores al mismo tiempo, uno que se comió el librito por acá y después aparecer por allá, Moisés y Elías, dos profetas más por allá, para profetizar también. Es que estos ministerios proféticos que son prometidos para luego que terminó el ministerio profético del séptimo mensajero con el ministerio de Elías por cuarta vez, luego aparece el ministerio de Elías por quinta vez y el ministerio de Moisés por segunda vez, ambos manifestados en el siervo fiel y prudente, que es el que recibe la bendición que el Señor Jesucristo dijo: sobre todos sus bienes, le pondrá sobre la herencia. Por eso él viene con ese título de propiedad directamente al siervo fiel y prudente que está alimentando a los escogidos en el tiempo final, no con un mensaje pasado de una edad o dispensación pasada, sino con el mensaje de la gran voz de trompeta o trompeta final, que no perteneció a edades o dispensaciones pasadas, que está alimentando bien a los escogidos para que puedan recibir la transformación de sus cuerpos en este tiempo final. Por eso viene directamente a él. ¿Para qué? Para ponerlo sobre todos sus bienes. Viene con el título de propiedad y se lo entrega. Y cuando se lo entrega y él se lo come, le entregó todos sus bienes, porque le entregó el título de propiedad. Y cuando se lo come, ¿quién se lo va a quitar? Por eso fue que el Señor Jesucristo no se lo comió.
Cuando lo abrió en el cielo, lo abrió y no se lo comió allá, porque se lo tenía que entregar a un ser humano, porque tenía que regresar a la raza humana, y él tenía que colocar en medio de la raza humana el título de propiedad en su siervo fiel y prudente, para que él fuera colocado sobre todos los bienes de su Señor. ¿Recuerdan ustedes el caso de José? José, el hijo de Jacob, nació siendo profeta, o sea, nació con las dos conciencias juntas para que fuera de bendición al pueblo hebreo y también a los gentiles. Por eso José es tipo de Cristo en su primera venida y también en su segunda venida. Y encontramos que luego que José fue vendido y en tipo y figura murió para Israel, cuando fue vendido por casi 30 piezas de plata, como fue vendido el Señor Jesucristo, y luego fue muerto. Luego encontramos a José. Allá lo encontramos en el trono del faraón. Pasó por diferentes etapas difíciles, por cuanto era profeta y por cuanto se tenía que cumplir en él un programa, el cual estaría reflejando el programa divino que el Señor Jesucristo llevaría a cabo, porque los profetas reflejan el programa divino. En ellos se refleja lo que Dios lleva a cabo. Por eso usted encuentra al profeta y rey David diciendo: horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos. Aunque él estaba pasando por una etapa así, luego se cumpliría en el Señor Jesucristo eso en una forma más amplia. Así es que estaba profetizando aunque estaba pasando por una etapa así, porque se estaba reflejando en él lo que le acontecería al Señor Jesucristo. Por eso los profetas no pueden ser juzgados, porque en ellos se refleja el programa divino. Ahora encontramos que el Señor Jesucristo, conforme a su programa para este tiempo final, Él ha establecido algo muy importante y fue reflejado allá en José. José, luego de pasar por todos los problemas por los cuales pasó, luego Dios le dio 2 sueños al faraón. Pero José se encontraba en la cárcel, pero ya había interpretado algunos sueños, y cuando estos 2 sueños que el faraón tuvo, ninguno de los sabios y de los magos del pueblo egipcio pudo interpretar. Uno, el copero, dijo al faraón: en la cárcel hay un joven, tenía como 30 años, hay un joven allí que sabe interpretar sueños. Me interpretó un sueño que yo tuve, y también al panadero. La interpretación que le dio al panadero se cumplió y murió conforme a su interpretación dada por José. Y la que me dio a mí también se cumplió. Fui restaurado aquí en el trono para continuar dándote la copa. Seguida Faraón mandó buscar a José y le dijo: me dicen, he oído que tú oyes sueños y los interpretas. Yo tuve 2 sueños y quiero la interpretación, porque nadie me ha podido dar la interpretación de estos sueños. Así es que yo deseo esa interpretación. Cuando Faraón le cuenta el sueño de las vacas gordas y de las vacas flacas, y luego le cuenta el sueño de las espigas hermosas y de las espigas feas, y que las espigas feas se comían las espigas hermosas y que las vacas flacas se comían las vacas gruesas, José dice: el sueño es uno.
aunque son dos sueños, pero es el mismo sueño en dos formas, porque es de parte de Dios y al ser dos veces es algo confirmado, es algo que va a acontecer. Así es que el sueño es el siguiente: vienen 7 años de abundancia sobre la tierra, y luego vienen 7 años de hambre sobre la tierra, y en esos 7 años de hambre no se notará la abundancia que hubo en los años de la abundancia. Así es que mi recomendación a Faraón es que tú consigas un hombre inteligente, un hombre prudente, y lo coloques sobre la tierra de Egipto, un administrador. Coloques a un hombre prudente sobre todos tus bienes. Recuerden que aquí Faraón representa a Dios y José representa a Cristo. A Cristo en su primera venida y a Cristo en su segunda venida lo representa José, un hombre en el cual no se halló ninguna falla. Ahora, sigue diciendo lo que debe hacer el Faraón. Haga esto Faraón y ponga gobernadores sobre el país y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de abundancia. O sea, que recogieran el fruto, cierta cantidad lo guardaran y solamente comieran lo que fuera necesario, y así iban almacenando todo lo que se producía. Y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades, y guárdenlo y esté aquella provisión en el depósito para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos, y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber esto, no hay entendido ni sabio como tú. Porque le hizo entender 2 sueños sencillos aparentemente, pero que tenían que ver con el futuro de Egipto. Tenían que ver con ese futuro de Egipto y tenían que ver con su situación. Por lo tanto, para el Faraón estos 2 sueños eran muy pero que muy importantes, y más que habían venido de parte de Dios. Ahora, y José, por interpretar estos sueños, dice que era la persona más entendida. Dice: no hay entendido ni sabio como tú. No hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano. Recuerdan que en los tiempos antiguos el faraón, el rey, tenía un anillo, y cuando tenía que autenticar los documentos, él colocaba ese sello y quedaba el sello con el nombre del faraón, y ya era un documento sellado que nadie podía violar. Ese documento, nadie podía quebrantar lo que estaba en ese documento. Así es que le dio su sello, su anillo, y veamos todo lo que hizo, y lo puso en su mano, y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello,
y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él: doblad la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José: yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Y llamó Faraón el nombre de José Sabnat Panea, y le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y salió José por toda la tierra de Egipto, y era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante del rey Faraón, o del Faraón, rey de Egipto. Y salió José de delante del Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. Ahora aquí podemos ver todo lo que aconteció con José, cómo fue colocado en el trono del Faraón, cómo nació para ese propósito. Y el resto de la historia ya ustedes la conocen, cómo se reveló a sus hermanos, cómo se reveló cuando apareció el pequeño Benjamín, que representa 144,000 hebreos. Así que todo esto lo podemos ver ya cuando José está en el trono y está ocupando el lugar más prominente después del Faraón, con el anillo, el sello del Faraón. Ahora, siendo que estamos hablando de la herencia, vamos a ver cómo el Señor Jesucristo lleva a cabo todo esto para cumplir estos tipos y figuras. Hemos dicho que el Hijo del Hombre, el Señor Jesucristo, el ángel fuerte, le entrega el título de propiedad a su ángel mensajero del tiempo final y lo coloca sobre todos sus bienes. Ahora, en Apocalipsis capítulo 7, verso 2 dice: vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo. Aquí tenemos el sello, el anillo del Dios vivo, así como a José le fue entregado el sello, el anillo del Faraón, para llevar a cabo todos los negocios del reino. Todos los negocios del Faraón estaban bajo el control, bajo la administración de José. Por eso tenía el sello, el anillo del Faraón. Faraón estaba tranquilo, descansando, tenía un buen administrador, todos los bienes habían sido colocados sobre José. Y ahora encontramos eso en tipo y figura para el tiempo final. Encontramos aquí al ángel con el sello del Dios vivo. Y sigue diciendo: y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra ni al mar ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Ahora aquí podemos ver que es el ángel mensajero con el sello del Dios vivo, que tiene el ministerio de llamar, juntar y sellar a 144,000 hebreos, y ese es el ministerio de Moisés y Elías en el ángel mensajero del Señor Jesucristo, con el título de propiedad que se ha comido para poder profetizar sobre muchos pueblos, naciones y lenguas, para poder traer el mensaje que llama y junta a todos los escogidos de en medio de los gentiles y también de en medio de los hebreos, para traer todas las bendiciones divinas a todos los hijos de Dios, porque es colocado sobre todos los bienes de su Señor. Por eso administrará las bendiciones de Dios para todos los hijos de Dios, y también administrará los juicios divinos para el reino de los gentiles. Aquí podemos ver también en Apocalipsis, vean ustedes, en Apocalipsis capítulo 19, verso 11
En adelante dice, vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Ahora, cuando el séptimo mensajero, con el espíritu y virtud de Elías, en su cuarta manifestación habló de este pasaje, él dijo: cuando nuestro Señor aparezca sobre la tierra, Él vendrá sobre un caballo blanco como la nieve, y será completamente Emmanuel, la palabra de Dios encarnada en un hombre. Ahora, encontramos que aquí tiene un nombre nuevo, su nombre también es el verbo, la palabra. Y luego aquí en Apocalipsis capítulo 19 y verso 19 dice: y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y en Apocalipsis capítulo 17 verso 11 en adelante nos habla de estos reyes y la bestia haciendo guerra en contra del que monta el caballo, del que monta el quinto caballo del Apocalipsis. Dice: la bestia que era y no es también el octavo, y es de los 7 y va a perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero. ¿Ve usted? ¿Cómo van a pelear contra el Cordero si no hay una manifestación divina aquí en la tierra, en donde el Señor Jesucristo esté manifestándose en medio de los seres humanos? Peleará contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Son los escogidos, los fieles, los predestinados, los que están con Él en el tiempo final, los cuales recibirán la transformación de sus cuerpos, y los que partieron resucitarán en cuerpos incorruptibles. Ese es el gran ejército del que viene sobre el quinto caballo del Apocalipsis. Ahora, esta guerra, esta batalla se lleva a cabo más adelante, y principalmente en la gran tribulación la batalla estará bastante recia, pero el Cordero los vencerá. Él los regirá con vara de hierro, y Él pisa el lagar de la ira del Dios Todopoderoso, para que se convierta en una realidad todo esto. Él pondrá todos sus bienes, dice, sobre el siervo fiel y prudente. Por eso, en Apocalipsis capítulo 11, bajo el ministerio de Moisés y Elías, dice, Apocalipsis 11, verso 3 en adelante, dice: y daré a mis 2 testigos que profetizarán, o que profeticen. En Apocalipsis 10, les he dicho, es necesario que profetices otra vez. Y aquí en Apocalipsis 11 lo encontramos profetizando. Daré a mis 2 testigos, es el ministerio de Moisés y de Elías, en el ángel mensajero de Jesucristo, que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de toda la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos, la palabra, y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con plagas cuantas veces quieran. ¿Por qué?
porque será un ministerio adoptado, será un ministerio de un hijo de Dios. Cuando hablaba que vinieran ranas, venían ranas, porque Dios colocaba esa palabra en su boca. Ahora en el título de propiedad, en ese librito que fue abierto en el cielo, están todas las bendiciones para todos los hijos de Dios. Pero también ahí están todas las plagas, los juicios divinos para el reino de los gentiles. Por lo tanto, al comerse ese librito abierto, se ha comido todo lo que Dios tiene que hablar en este tiempo final a todos los seres humanos. Por lo tanto, tiene el mensaje profético del fin del tiempo para bendición de unos de los escogidos y para el juicio divino y maldición de la bestia, la imagen de la bestia, los reyes que le dan el poder y autoridad a la bestia. Así es que es un tiempo muy grande, muy glorioso, porque estamos en el tiempo en que la herencia es restaurada a los hijos de Dios. Cuando cada escogido recibe el mensaje del fin del tiempo, está recibiendo el título de propiedad. Por lo tanto, tiene el título de propiedad de la herencia para poder heredar lo que le corresponde en el reino de Dios. Ahora, vean ustedes, José, para poder tener esa administración en Egipto, tenía que estar en el trono. Él subió al trono, él fue colocado en segundo lugar allí en el trono. En palabras más claras, se sentó con el faraón en su trono como administrador. Ahora el Señor Jesucristo dice: al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Encontramos que esta promesa se cumple en este tiempo final, en el siervo fiel y prudente, el cual se sienta en el trono con el Señor para llevar a cabo la administración de todos los bienes del Señor Jesucristo aquí en la tierra. Y por esa causa, todo lo que el Señor Jesucristo ha dicho que Él ha de hacer en la tierra, luego lo encontramos siendo hecho por su ángel mensajero. Por esa causa, Juan, el discípulo amado, se postró delante del ángel mensajero, porque él vio que todo lo que el Señor Jesucristo había dicho que Él haría en la tierra, lo estaba haciendo el ángel mensajero. Es que el Señor Jesucristo ha sentado a su ángel mensajero en su trono, y por medio de Él trae las bendiciones a todos los escogidos. Él trae su mensaje de gran voz de trompeta, su mensaje como rugido de león, y también traerá los juicios divinos sobre el reino de la bestia, sobre el reino del anticristo. Ahora, juntamente con el mensajero, como les dije, en cada edad, cuando un mensajero recibía un mensaje, también el pueblo lo recibía, porque él lo pasaba al pueblo. Toda bendición que recibía cada mensajero era compartida con el pueblo. Y para nosotros en este tiempo, que vivimos en la edad de la piedra angular, en la edad del trono del Señor, entonces la bendición del trono del Señor es compartida con cada uno de los escogidos en este tiempo final en el cual nosotros estamos viviendo. Así es que todavía ustedes no saben la bendición tan grande que hay ahí. Solamente en saber que la bendición que recibe un mensajero
también la recibe el grupo de escogidos de ese tiempo. Y es esa la forma en que viene la bendición de Dios para el pueblo. Vean ustedes con las tribus de Israel. Usted encuentra que antes de venir a la bendición a las 12 tribus, vino la bendición a cada uno de los patriarcas, los cuales representaban a las 12 tribus. Y si en uno de ellos no caía bendición, entonces en la tribu no iba a caer bendición. Pero para cada uno cayó una porción de la bendición. Pero la bendición de la primogenitura fue pasada de Rubén a José y sus hijos. Y los hijos de José eran medios gentiles, de una esposa gentil. Y José representa a Cristo. Y de hijos de la esposa del Cordero, de la esposa gentil, ahí está la bendición de los primogénitos, la bendición de la primogenitura y el derecho de la primogenitura. Por eso la Escritura dice en Hebreos capítulo 12, versos 22 y 23, que somos primogénitos, los primogénitos que tienen sus nombres escritos en el cielo, los primogénitos de Dios. Y siendo los primogénitos de Dios, la bendición que nos toca es la bendición de ¿quién? Y nadie la quiere cambiar, y nadie la quiere perder. La bendición del primogénito, por esa causa, es que en este tiempo final, los primeros que reciben el mensaje de la gran voz de trompeta o trompeta final son los escogidos de entre los gentiles, porque los primogénitos son los primeros que tienen que recibir la bendición de Dios siendo hablada, para que luego se les materialice esa bendición y luego podamos disfrutar de esa bendición que es primeramente hablada por la palabra hablada, la palabra creadora. Siendo la palabra creadora, creará ¿qué? Creará lo que es dicho, la bendición que es hablada para cada uno de los hijos de Dios. Está siendo hablada la resurrección de los muertos. Está siendo hablada la transformación de nuestros cuerpos. Todo esto está siendo hablado por la palabra hablada, para que se materialice en cada uno de los hijos de Dios que está recibiendo esa palabra hablada. Tiene que ser colocada en la boca de la persona que tiene que hablar. Luego tiene que hablar esa persona esa palabra. Y luego los que van a recibir esa transformación tienen que recibir esa palabra hablada. Y luego se les materializa eso que fue hablado, porque ellos lo creen con todo su corazón. Y es como Abraham y Sara. Dios habló la palabra de que ellos tendrían un hijo y sus nombres fueron cambiados, y luego al tiempo ya estaban jovencitos. Ustedes saben que un rey se enamoró de Sara, y Sara tenía unos 89 a 90 años, y ningún rey se va a enamorar de una mujer de 80 o 90 años. Es que ya había sido rejuvenecida, y Abraham también, y luego pudieron tener ese hijo prometido, Isaac, el cual representa a Cristo. Y así acontecerá con cada uno de los escogidos. Por eso reciben el sello del Dios vivo, reciben el nombre eterno de Dios y nombre nuevo del Señor Jesucristo. Ahora, vean ustedes también que a José le fue cambiado el nombre para poder
dirigir los negocios del faraón. Si es que nadie sabía que era José, sino que lo conocían por otro nombre, ni sus hermanos sabían que era José. Bueno, apareció y se manifestó con otro nombre en el trono a donde había subido. Así acontecerá con el pueblo hebreo. El pueblo hebreo recibirá la bendición divina en el tiempo asignado, recibirá esa bendición divina, recibirá al Señor y todas estas cosas, pero como león de la tribu de Judá y con el nombre correspondiente al león de la tribu de Judá. Todo esto será revelado, pero para el pueblo hebreo, a nosotros nos conviene saber lo que nos toca a nosotros acá entre los gentiles, lo que nos ayudará para nuestra transformación, porque después que estemos transformados, ya entonces todas las cosas que en la actualidad usted no conoce, las va a conocer. Mientras tanto, se está encarnando en nosotros ese título de propiedad que fue abierto en el cielo y traído a la tierra. Se está encarnando en cada uno de nosotros todas esas palabras de bendición que están ahí, para así recibir esas bendiciones divinas y así regresar a la casa de nuestro Padre Celestial. Estamos ya para regresar a la casa de nuestro Padre Celestial, estamos ya para recibir en toda su plenitud nuestra herencia. Todo lo que nos pertenece a nosotros, que por tantos miles de años ha estado fuera de las manos de los hijos de Dios. Ahora, el ministerio del fin del tiempo, en esa etapa en donde vendrán los juicios divinos, se ve claramente que es un ministerio con la herencia, con el título de propiedad y la herencia, y utilizando bien esa herencia y ordenándole a esa herencia a hacer lo que conviene en el reino de Dios. Porque con esos juicios divinos que han de caer durante la gran tribulación, esos volcanes explotando, esos maremotos y terremotos y todas esas cosas, la tierra se va a ir renovando y se va a preparar para el glorioso reino milenial. Así es que acontece como cuando el agricultor prepara el terreno. Usted ve que en un terreno, antes de ser preparado, hay hierba sobre la tierra y de todo eso, pero cuando van a preparar ese terreno, algunas veces le meten fuego y luego pasan el arado y viran todo al revés. Y una persona que no entienda dice: ¿pero por qué están quemando todo eso en ese sitio? ¿Y por qué están virando todo al revés? Se ve todo al revés, pero es que está siendo preparado para una nueva cosecha, para una nueva generación de productos. Y Dios va a preparar en 3 años y medio este planeta Tierra. Y aunque en Apocalipsis aparece como que lo va a virar al revés, así conviene en el reino de Dios, para que sea establecido, plantado el nuevo reino, el reino del Señor Jesucristo, en donde habrá paz, seguridad, armonía y amor divino para todos los seres humanos que estarán viviendo en la tierra. Ahora, aunque todo va a ser aparentemente virado al revés, con todo y eso, muchas personas, miles de personas o millones de personas de este tiempo entrarán al reino milenial. Los escogidos automáticamente van a entrar porque van a recibir la transformación de sus cuerpos y están escritos en el libro de la vida del Cordero. Con ellos no habrá problema.
Pero de las demás personas que están escritas en el libro de la vida, que no son de los escogidos, los cuales están viviendo en este tiempo, de esos también van a entrar muchas personas. Otros van a morir porque la bestia los va a matar, el anticristo los mandará a matar, pero otros van a entrar, van a pasar a la tierra prometida del glorioso milenio. Habrán multitud de personas que vivirán en ese milenio, y esas son las personas que tendrán un tiempo para vivir durante el milenio, y se cumplirá en ellos lo que dice: el niño morirá de 1000 años y el pecador a los 1000 años será maldito. Así que Dios les establecerá un tiempo de vida a las personas que de esta generación pasen vivos, continúen viviendo, y las plagas que han de caer no les afecten, porque habrá oportunidad al recibir la palabra, habrá oportunidad para pasar al reino milenial. Así es que veremos algunas personas o muchas personas de esta generación, y principalmente de la América Latina, en el glorioso reino milenial. Para ellos estará condicionada su vida en el milenio, pero será un reino de paz, de armonía, lo que en tantos miles de años la raza humana no ha vivido, lo vivirá en ese glorioso reino milenial. Aunque sean 10 años que vive una persona de las que va a entrar pero que no pertenece a los escogidos, 10 años ahí en el milenio es lo más glorioso y maravilloso de todo. Pero podrán vivir mucho más. Todo eso estará condicionado a ese reino y a la administración del reino, como se lleve a cabo en el glorioso reino milenial. Así es que esperamos que muchas personas de la América Latina entren a ese glorioso reino milenial, y mi deseo sería que toda la América Latina entrara al glorioso reino milenial. Y para que sea posible que muchas personas entren al glorioso reino milenial, aunque no sean de los escogidos, estamos nosotros aquí presentes en este tiempo final para pedirle a Dios que abra el corazón de las personas y ellos puedan recibir el agua de la vida eterna, puedan recibir la palabra, puedan recibir ese mensaje final de Dios, el mensaje del evangelio del reino. ¿Y a dónde lleva el mensaje del evangelio del reino? Al reino del Señor Jesucristo, al glorioso reino milenial. Ese es el mensaje que recibirá el pueblo hebreo. Y ese es el mensaje para toda la América Latina, para darle la oportunidad a que entre al glorioso reino milenial. Es una oportunidad grande que tiene la América Latina. Y en nuestras manos está la palabra, y en nuestra boca está esa palabra para llevarla por toda la América Latina. Así como Jesús dijo, hablando del evangelio de la gracia: id y predicad este evangelio por todo el mundo. Y también dijo, comenzando desde Jerusalén, así también es con el evangelio del reino. Id y predicad este evangelio del reino por todo el mundo, pero comenzando por la América Latina, que es el lugar nuestro. Es un mensaje para toda nación, para todo pueblo, para toda lengua, pero comenzando por nuestra propia lengua, por nuestro propio pueblo latinoamericano. El pueblo latinoamericano no sabe la bendición que tiene, pero esperamos darle a conocer la bendición que Dios le ha dado para que no la vayan a perder.
Y para eso está este movimiento juvenil, que ha dicho presente en este tiempo final y que quiere trabajar por un mundo mejor, por una civilización mejor, por una juventud mejor. Y todo eso lo tiene asegurado, un mundo mejor, una juventud mejor, y todo esto mejor que lo que hay en el presente lo tiene asegurado en el glorioso reino milenial. Así es que trabajemos, jóvenes, trabajemos por un mundo mejor, por una juventud mejor, por una civilización mejor. Trabajemos en el reino de Dios con el mensaje del Evangelio del Reino para todas las naciones, comenzando en la América Latina, en nuestra tierra, en donde ha nacido el Evangelio del Reino, que llegará hasta el oriente, hasta la tierra de Israel. La herencia. Hemos visto lo que es la herencia, hemos visto el título de propiedad, hemos visto cómo es traído la tierra, hemos visto cómo lo recibimos y hemos visto cómo se lleva a cabo toda esta obra divina para nuestra restauración, a nuestra herencia, a nuestra propiedad, a nuestra familia celestial, porque somos descendientes directos ¿de quién? De Dios, del Padre Celestial, descendientes de Dios, del Rey de toda la tierra y de todos los cielos, de toda la creación. Y en este tiempo somos restaurados y es restaurada la herencia a los hijos de Dios. Hemos visto la forma en que viene la restauración de la herencia a los hijos de Dios. Y por esa causa estamos esperando todo lo que nos pertenece a nosotros y reclamamos y pedimos a Dios nuestra herencia. Pedimos a Dios el cuerpo eterno porque es parte de nuestra herencia. Somos descendientes de Dios para vivir eternamente con cuerpos eternos y vivir felices y contentos por toda la eternidad. La herencia. Dios les bendiga, Dios les guarde a todos ustedes aquí en Cúcuta, Colombia, a ustedes allá también en Bogotá, Medellín y demás lugares de Colombia, a ustedes también en Guatemala, ustedes también en Norteamérica, a ustedes también allá en Calley, Puerto Rico, en Venezuela y en los demás lugares, países que están en esta ocasión por medio de la línea telefónica escuchando esta actividad, y ustedes también que a través de esta película de video están viendo y escuchando esta actividad. Que Dios les bendiga grandemente con la herencia que nos pertenece como hijos de Dios. Con nosotros nuevamente Miguel Bermúdez Marín para continuar y concluir en esta hermosa mañana. Muchas gracias por vuestra amable atención.